costumbre, bueno, repito la presentación. Les decía yo que vamos a platicar desde París, Francia, con la doctora Michelle Artig y desde la ciudad de Medellín, Colombia, con los profesores Johnny Alexander Villachoa y Walter Castro. Les agradezco especialmente a ustedes dos profesores, compañeros, su participación en la coordinación de esta sesión y obviamente a la doctora por aceptar participar con nosotros. Como es nuestra costumbre, la primera parte, poco más de media hora, escucharemos el diálogo entre la doctora y los profesores para después darle paso a las sedes conectadas por videoconferencia y cerrar con las participaciones de todos ustedes en el foro. Ya saben, les agradecemos que hayan leído con anticipación el texto recomendado y pueden durante el transcurso de toda la sesión estar subiendo sus preguntas. Muchas gracias. Les doy la palabra, Colombia, Johnny, Walter. Buenos días para todos. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Mi nombre es Johnny Alexander Villa, me acompaña mi colega Walter Fernando Castro. Para nosotros es una honra estar compartiendo con ustedes y con la doctora Michelle Artig desde Francia. Bienvenidos entonces a esta 69ª sesión del seminario Repensar las Matemáticas. Como es ya tradición en nuestro seminario, vamos a ver la semblanza de la doctora Michelle. Hace más de 20 años, el primer estudio propuesto por la Comisión Internacional de la Enseñanza de las Matemáticas tenía por tema la influencia de los ordenadores sobre las matemáticas y su enseñanza. En la actualidad, el conocimiento y el avance tecnológico han progresado de manera significativa, lo que exige la integración de entornos informáticos en la enseñanza de las matemáticas que permitan crear ambientes de trabajo que promuevan en los alumnos el razonamiento, el desciframiento y el análisis crítico de la avalancha de información codificada que reciben. A esto se le conoce con el nombre de aproximación instrumental. La implementación de la aproximación instrumental en los currículos de matemáticas de todos los niveles es compleja, pues el uso de los instrumentos tecnológicos no es suficiente para asegurar la formación de alumnos aptos. Lo que se requiere para que las técnicas instrumentadas proporcionen resultados eficaces es que los docentes construyan situaciones adecuadas que permitan un equilibrio entre la comprensión de los objetos matemáticos que se analizan, valor epistémico, y la potencialidad que ofrecen las herramientas digitales para producir resultados, valor pragmático. Así lo plantea Michelle Artig en su texto Tecnología y enseñanza de las matemáticas, desarrollo y aportes de la aproximación instrumental, en el que advierte que para convertir una tecnología en legítima y matemáticamente útil desde el punto de vista educativo, se necesita que las tareas propuestas en los planes de estudio estén diseñadas para generar la comprensión matemática, las cuales no deben ser simples adaptaciones de lo que tradicionalmente se hace con lápiz y papel. Con una amplia trayectoria en el campo de las matemáticas, Michelle Artig posee un doctorado en lógica matemática realizado en la Universidad Diderot de París y otro en ciencias, después de los cuales ingresó progresivamente al campo de la investigación en matemática educativa, contribuyendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el nivel básico hasta el nivel superior. En la última década, su principal tema de investigación ha sido la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas con tecnologías digitales. Artig es miembro del Comité de Dirección de la Red de Excelencia Caleidoscopio, que conforman los equipos de investigación europeos, orientados a estudiar la tecnología mejorada para el aprendizaje de las matemáticas. Fue uno de los primeros miembros del Instituto de Investigación en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad Diderot de París. En 1999 ocupó la dirección del IREM, luego la dirección de la Maestría Didáctica de las Disciplinas y del Doctorado.
el conocimiento científico, epistemología, historia de la ciencia, didáctica de las disciplinas. Estableció relaciones con la UNESCO, dando lugar a la autoría del documento Desafíos en Matemáticas para la Educación Básica, publicado en varios idiomas y que sirve como enlace oficial del ICMI para el desarrollo y lanzamiento del programa Networking. En 2013, el Comité de Premios de la Comisión Internacional de la Enseñanza de las Matemáticas entregó a la doctora Artig la medalla Felix Klein como reconocimiento a sus más de 30 años de trabajo y por los logros en el desarrollo de la matemática educativa. Es miembro del Comité Científico de la Revista de Investigación en Docencia Matemática, editora asociada de la Revista Internacional de Informática en la Educación Matemática y miembro de la Junta Editorial de las revistas Ciencias de la Educación en Matemáticas, Revista Latinoamericana de Matemática Educativa y Educación Matemática. Actualmente es profesora emérita de la Universidad Diderot de París en el Departamento de Matemáticas y es codirectora de la maestría en didáctica en esta universidad. Muchas gracias, profesor Artig, por aceptar nuestra invitación. Sus servidores estamos muy contentos de platicar con usted sobre su experiencia en el uso de la tecnología. Digo a título personal que me complace mucho volver a compartir con usted. Muchas gracias, bienvenida. Es un placer para mí estar con vosotros. Con la conexión. ¿Me oyen bien? Sí, perfectamente. Perfectamente. Muy bien, entonces, como ya lo decía mi compañero Walter, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos entonces a proceder a generar este diálogo con usted. Y bueno, quisiéramos comenzar un poco sobre esas primeras lecturas que hemos hecho de sus trabajos sobre integración de las tecnologías en el aula de clase. Como bien ya usted lo ha mencionado en sus diferentes escritos, pues ese fenómeno de integración de tecnologías es bastante complejo. En ese sentido, quisiéramos saber cuáles son esos aportes que el enfoque instrumental ha realizado para comprender esa complejidad y si pudiera también hablarnos un poco sobre cuáles factores ayudan u obstaculizan esa implementación de las tecnologías digitales en el aula de clase. Una vasta pregunta. Yo voy a tratar de hacer una respuesta corta para tener más un diálogo entre nosotros. Es claro que es un fenómeno complejo y cuando reflexiono sobre los aportes esenciales del enfoque instrumental para comprender esta complejidad, me parece que el mayor aporte ha sido atraer nuestra atención sobre una dimensión de esta complejidad, ligada a las necesidades de las génesis instrumentales, que era una dimensión que había sido subestimada durante décadas. Y también con este enfoque, haciéndonos también entender mejor las razones de tal subestimación. Y yo pienso que, por ejemplo, hay la idea de génesis instrumental. No escuchamos a la doctora. Colombia, por favor, quita el mute de la computadora. Parece que es París. ¿Puedes decirle? Y mirando también al docente, al profesor, y tratando de entender todos los procesos de instrumentación que debe manejar la clase y
también sus génesis instrumentales privadas y públicas. Y más recientemente aún la extensión de esta idea de génesis instrumental a todo el trabajo documentario del profesor con la idea de génesis documental. Pero eso es solo una faceta, una mirada parcial a la complejidad del problema de integración de la tecnología. Y cuando se piensa en todos los factores que ayudan o que obstaculizan la implementación curricular de las tecnologías digitales, es todo un sistema que se debe abarcar, un sistema educativo y con las cosas que tienen al equipamiento, pero no solo a la formación de los profesores, a la relación, al apoyo institucional que se recibe, a las relaciones también con los padres. Hay muchas cosas que se deben discutir, que se deben trabajar y que entran en cuenta, pero voy a parar aquí para la pregunta, para esta primera pregunta y podemos desarrollar después. Profesora Michelle, mi inquietud va desde la perspectiva de los maestros y los profesores, de los maestros y de los administradores en ejercicio. Se había pensado que el tema de la integración de la tecnología era algo relativamente sencillo. Pasaba por disponer o entregar a los maestros la tecnología y explicarles cómo utilizarla. Pero ahora se ve que la complejidad es mucho mayor. Luego el asunto de la integración de la tecnología es mucho más complejo, es mucho más difícil de lo que se había pensado inicialmente. ¿Cómo abordar inicialmente esa complejidad de la génesis instrumental y de la extensión de ella a los alumnos y a los maestros? Y la idea que debemos de hacer la distinción, como en los textos que han leído, la distinción entre el artefacto y el instrumento, y que es un artefacto no se vuelve tan fácilmente un instrumento para el trabajo matemático, y se va a volver un instrumento para cada alumno. Es un instrumento un poquito diferente que se va a construir, y el docente en su clase tiene que guiar y acompañar y permitir todas estas génesis instrumentales y coordinar estas génesis instrumentales. También es el hecho que ahora en un salón de clase el profesor trabaja no solo con un tipo de tecnología, muchas veces trabaja con una diversidad, con un sistema de artefactos y de tecnologías. Trabaja con tecnologías de papel y lápiz, con objetos, materiales, trabaja con tecnologías digitales, pero estas pueden ser también muy diferentes. Pueden trabajar con calculadoras, puede tener una pizarra interactiva, puede tener programas de matemática, una diversidad de cosas para el trabajo matemático. Y es esta idea que se ha para tomar en cuenta esta complejidad al nivel del docente, que se ha introducido la idea de orquestación instrumental. Cuando Latouche introdujo esta noción de orquestación instrumental, es para mostrar que el profesor debe acompañar todas estas cosas, debe organizar una configuración didáctica con todos los artefactos que va a utilizar, y también debe de organizar la manera de explotar esta configuración didáctica. Y por ejemplo, en trabajos un poquito más recientes de Paul River, ha identificado, trabajando con profesores en formación, ha identificado solo para partes colectivas,
9 tipos diferentes de orquestación instrumental con los profesores con que trabajaba. Es decir, la complejidad de este hecho. Y en los trabajos también se ha mostrado que el profesor utiliza la tecnología en su clase, en la clase, con los alumnos, pero utiliza aún más la tecnología fuera del salón de clase para preparar su trabajo con los alumnos, para encontrar cosas en el internet, para hacer hojas de trabajo para sus estudiantes y todo eso. Y es por eso que cuando se habla ahora para el profesor no solo de génesis instrumental, de tal o tal artefacto, pero más de uso. Y pensando al trabajo privado del profesor, a su trabajo, a su relación con la tecnología para un trabajo fuera del salón de clase, pero para preparar lo que va a pasar en el salón de clase. Y también lo que pasa en el trabajo público con la tecnología en el salón de clase. Y se ve que se debe construir una sinergia positiva entre estos diferentes ambientes de uso para el profesor, que no es tan fácil, claramente. Muchas gracias, profesora Michelle. Bueno, profesora, ya usted nos lo había comentado en su artículo principal de esta sesión y también lo mencionaba pues en la literatura, de que la integración de tecnología en experiencias pequeñas pues había mostrado ciertos éxitos, pero que la implementación a gran escala era algo problemático. Quisiéramos saber desde su conocimiento de la investigación internacional, qué experiencias de pronto en algunos países usted pudiera mencionarnos o qué otro tipo de intentos sobre este tema se han visto. Pregunta porque para poder decir eso es un trabajo muy interesante que se destaca entre otros en tal y tal país. Es necesario conocer muy bien y conocer del interior lo que pasa, en qué contexto, con qué condiciones se desarrolla, cuáles son los estudios asociados a este proyecto, cuáles son las evaluaciones que se han hecho de su impacto. Eso no es tan fácil. Lo que me parece quizás más importante es la diversidad de proyectos, que claramente sabemos que generalmente hay una primera fase en proyectos que, como lo decía hace un momento usted, se habla casi solo de equipamiento. Profesora, venga, denos un segundo. Dar computadores o ahora dar tabletas. Tabletas, dicen tabletas. Profe, sí. Denos un segundo, vamos, que parece que hay problemas con el sonido. Con el sonido en México no nos escuchan. Entonces vamos a retomar la pregunta para ampliarla un poco. ¿Ya están escuchando? Dicen que se escucha muy bajo la profe, que hicieron algún cambio en Francia. Corran el dispositivo para... Pero en algún momento la escucharon. Pero que primero no la escuchaban y luego que la escuchaban muy bajo. Pero digamos, se nos escuchan a nosotros. Sí. Si la escucharon, Entonces tendríamos que ponerle más Perdón, volumen sí se escucha, pero está muy bajo y como con eco, se oía mejor antes. Algún cambio hubo y se oía mejor antes. ¿Y aquí escuchan? Sí, así. Doctora. Sí, a ustedes los escuchamos muy bien. Fue Doctora, de Francia el cambio. ¿Podría, dígale a la profesora que haga un ensayo de... Profesora, ¿podríamos retomar la pregunta y hacemos un ensayo si nos escuchan en México? Sí. ¿Escuchan? Parece que ya se escucha bien, gracias. Sí, perfecto. Entonces retomamos la pregunta, profesora. La misma pregunta sobre cuándo se entienden. Sí, 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 señora. Sí, pensando esta pregunta
Es claro que en didáctica de las matemáticas el cambio de escala en proyectos no es algo solo que se plantea para la tecnología, es algo que se plantea cualquier sea el caso de innovación o de cambio que se quiere implementar en los sistemas educativos. Pero para la tecnología es claro que muchas veces lo que la gente hace primero es pensar en términos de equipamiento. Y por ejemplo, equipar con computadoras, con tabletas hoy, o con pizarras interactivas, y pensar que eso va a ser suficiente, que no es suficiente de nada. E incluso cuando se acompaña con un trabajo de producción de recursos para los profesores, eso no es suficiente. Y por eso me parece que los proyectos más interesantes son proyectos cuando hay un trabajo muy importante hecho a largo plazo con los profesores, con los docentes, lo que van a implementar la tecnología. Y que no es solo una formación ligera, pero una formación sustancial y también una formación de forma colaborativa con los profesores. ¿Qué pasa? No. ¿Me entienden? ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Sí. Disculpo, porque había esa... Y me parece que esto son cosas muy importantes que caracterizan los proyectos que permiten más éxito. Tener una formación de los profesores bien organizada. Muchas veces también son los proyectos que tienen más éxito, son proyectos donde se organiza la ampliación de modo progresivo y con un contacto muy estrecho con la investigación. Eso me parece una condición, un criterio también muy importante para el éxito de los proyectos. Y otra cosa es que yo veo en muchos países y en el mío también, muchas veces se ha pensado en términos de procesos top-down, desde lo alto hacia los profesores, hacia las escuelas. Y lo que funciona bien generalmente es una combinación de incentivos a un nivel suficiente, pero también de apoyarse en las iniciativas locales, apoyarse en los docentes y en las cosas que ellos organizan sí mismos, y trabajar de modo mucho más colaborativo que de lo que se hace generalmente. Y eso me parece un poquito más criterios para analizar las experiencias y ver cómo pueden sobrepasar unos obstáculos que se han observado en muchos proyectos. Y me parece que cuando se piensa en América Latina han tenido un montón tienen muchos y muchos proyectos, sea para la enseñanza, pero también para la formación de los docentes. Y hay ciertamente muchos proyectos interesantes. Y también proyectos también de cambios curriculares. Y el último de que oí hablar fue el proyecto del cambio curricular en Costa Rica, por ejemplo, y la manera en que integra la tecnología al nivel curricular, al nivel del equipamiento y también al nivel de la formación de los profesores, con combinaciones de formación a distancia, de formación en presencial. Todo eso me parece algo muy interesante. Profesora, muchas gracias por su respuesta. Usted ha abordado una siguiente pregunta que teníamos. Le quiero decir que veo que la introducción
de la tecnología tiene un efecto no solamente en la formación de los profesores, sino también en los profesores que están en servicio. Usted lo menciona, que es a largo plazo. En el currículo colombiano, como creo que en muchos otros currículos de Latinoamérica, se trabaja la enseñanza de las matemáticas con base en contenidos. Pero creo que si se piensa en introducir e integrar la tecnología, hay que cambiar también un poco el currículo y pensar tal vez en resolución de problemas en los cuales la tecnología pueda ayudar. Yo veo que un currículo centrado en contenidos puede ser problemático para la introducción de la tecnología. ¿No le escuchamos? Tipos de tareas que se va a plantear a los alumnos para sacar provecho de la tecnología. Y por ejemplo, en los trabajos que hemos hecho dentro de la aproximación instrumental, hemos mostrado muy bien, y otros trabajos también lo han mostrado fuera de esta aproximación, que hay una fuerte tendencia para utilizar la tecnología para hacer las mismas cosas que se hacían sin tecnología. Y es claro que si se quiere sacar provecho de la tecnología, se necesita una creatividad en términos de tareas. Y ahora también se necesita pensar de otro modo la relación al aprendizaje. Por ejemplo, pensar que en todos los que nos ofrecen los recursos con el Internet. Y por ejemplo, para mí me parece muy interesante en la teoría antropológica del didáctico lo que se dice acerca de la dialéctica entre los medios y los milieux. Para que el alumno aprenda se necesita un milieu para el aprendizaje. Pero al mismo tiempo ahora este milieu no es solo un milieu diseñado por el profesor interno a la clase. Para resolver tareas podemos hacer intervenir recursos diferentes. La clase se abre sobre el mundo y todo eso hace una visión diferente de las tareas, de los problemas que se pueden plantear, de las maneras de resolverlos y del trabajo del profesor para guiar el aprendizaje del alumno. Y es claro que si no se cambia de nada el currículum, si no se cambia de nada la visión que se tiene del aprendizaje, de las cosas que son esenciales para formar a los alumnos ahora, es claro que no se va a sacar provecho de la tecnología. Y hay que pensar y si se piensa en temas de procesos, con un balance entre los dos. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Quiero añadir que incluso en países donde en el currículo hay la resolución de problemas, está al centro del currículo. No, todos los problemas no son resueltos por poner la resolución de problemas al centro del currículo, porque las tareas, todo eso es algo que necesita mucho trabajo para entender cómo se puede aprovechar la tecnología. Y los usos que no son realmente satisfactorios de la tecnología son un montón. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. En el documento de referencia para este seminario, usted nos comentaba la experiencia de la tesis doctoral de Haspikian, quien había desarrollado una génesis instrumental relativa a la hoja de cálculo.
¿podría usted ampliarnos un poco sobre el uso de la ingeniería didáctica en trabajos que tengan que ver con tecnología y en particular, de pronto, si el tiempo nos lo permite, a nivel general en educación matemática? Es claro que la ingeniería didáctica ha tenido un papel importante en los trabajos con tecnología, por lo menos en mi país, en investigadores que trabajan con nosotros. La idea es que cuando se trabaja con tecnología, inventamos nuevas tareas, nuevos modos de aprendizaje para los alumnos. Y para eso es necesario hacer vivir cosas que no se pueden observar tan fácilmente naturalmente. Y para eso la ingeniería didáctica es un instrumento muy potente, porque en un trabajo de ingeniería didáctica, todo el proceso de concepción, de diseño de la ingeniería, de reflexión preliminar, de trabajo preliminar, de definición de las características, de trabajo sobre las situaciones de la ingeniería, sobre el milieu, sobre las interacciones posibles del alumno con el milieu, sobre las interacciones posibles entre los estudiantes. Todo este tipo de diseño apoyado en análisis a priori muy fuerte es algo que nos permite hacer vivir cosas que no se podrían observar en clases ordinarias, y al mismo tiempo hacer anticipaciones, hacer previsiones y poder comparar lo que ocurre en la clase con estas previsiones. Y esto es claro que incluso si tenemos ahora diferentes metodologías para trabajar en didáctica de las matemáticas y si utilizamos muchas observaciones más naturalistas para, por ejemplo, observar las prácticas de los profesores. Con tecnología siempre esta dimensión de ingeniería didáctica ha sido y es siempre esencial para hacer vivir el aprendizaje en formas de vida que no se pueden observar naturalmente, y sacar lecciones y aprender de la observación, del análisis de estas formas de vida. Por eso me parece que la ingeniería didáctica, y siempre desarrollamos ingeniería didáctica para la clase, pero también para la formación de los docentes a la tecnología. Y ahora trabajo con uno de nuestros estudiantes de máster. Es un estudiante que trabaja en Venezuela, en un gran proyecto que tienen en Venezuela con la tecnología, y dentro de su memoria de máster ha desarrollado con colegas en Venezuela una ingeniería de formación a la tecnología para enseñar funciones con GeoGebra, Leonard Sánchez. Es decir, que la ingeniería didáctica tiene para la clase, pero también para la formación de los docentes. Es algo importante. Siguiente pregunta. Muy bien. Profesora Michelle, tenemos conocimiento que otro de sus intereses investigativos está relacionado con los diversos marcos teóricos que se han ido consolidando en educación matemática. En relación con la tecnología, ¿podría compartirnos algunos aspectos que sean comunes, otros controversiales o incluso contradictorios en los diferentes enfoques teóricos? Ya sabemos que la pregunta es compleja y tal vez requiera de un mayor lapso para profundizarla, pero ¿podría usted comentarnos algunas experiencias actuales, algunas reflexiones y algunas publicaciones?
estoy escribiendo en internet. Incluso se combinan diferentes marcos teóricos. Y por ejemplo, en tesis sobre tecnología se han combinado el marco teórico de la teoría de las situaciones didácticas, que es un marco teórico básico para la ingeniería didáctica, y se ha combinado con enfoques semióticos. Por ejemplo, en tesis que han sido supervisadas al mismo tiempo por investigadores franceses y por investigadores italianos que han desarrollado estos marcos teóricos con enfoque más en la semiótica. Y eso funciona bastante bien. Pero en lo que concierne la interacción entre todas las conexiones, complementaridades o diferencias entre marcos teóricos, es un trabajo que nos ha parecido más y más necesario, y primero se impuso a nosotros dentro de un primer proyecto europeo. Había una red de excelencia europea que se llamaba Kaleidoscope, que fue creada en 2003, y en esta red tratábamos de capitalizar sobre el conocimiento, sobre tecnología y el aprendizaje con tecnología. Y tratando de capitalizar entre diferentes equipos europeos, nos dimos cuenta que era bastante difícil dar una imagen precisa del conocimiento que tenemos, porque todos teníamos aproximaciones diferentes, un discurso, un lenguaje, objetos teóricos, conceptos diferentes para organizar nuestras investigaciones y también para presentar nuestros resultados, para pensar las preguntas de investigación que queríamos abarcar. Y todo el trabajo de investigación y la expresión de los resultados era ligado a estos marcos teóricos. Y luego se ha desarrollado este proyecto en un proyecto más importante, europeo más importante, GEMAT, y en este proyecto nos focalizamos más sobre la dimensión semiótica de la tecnología. ¿Y qué podíamos decir acerca de qué teníamos en común como conocimiento de las aportaciones semióticas de las tecnologías? Y lo que me parece importante pensando en estas conexiones es también subrayar que para construir estas conexiones entre marcos teóricos se necesita un trabajo metodológico, que no es el trabajo metodológico habitual. Y se necesita construir en la teoría antropológica de lo didáctico, lo decimos, hemos construido praxeologías de investigación especiales para poder compartir, discutir, comparar nuestros marcos teóricos respectivos. Porque la idea es que hablamos de teoría, pero las teorías no son cosas aisladas. Las teorías viven en praxeologías de investigación, son componentes de praxeologías de investigación y se construyen dentro de praxeologías de investigación. Y es claro que cuando se reflexione sobre todo este trabajo de networking que hemos hecho en los 10 últimos años, se ve muy bien que hemos construido unas praxeologías especiales para mirar a nuestras praxeologías de investigación. Disculpa, nada. Por ejemplo, hemos la idea de desarrollar cosas, hemos diseñado artefactos diferentes, todos con un gran potencial, con innovador en términos de tecnología. Y luego hemos decidido que cada equipo iba a experimentar con una tecnología que había diseñada
y otra que era diseñada en otra cultura, con otros marcos teóricos y en otro sistema educativo también. Y que íbamos a comparar las realizaciones, comparar los análisis que hicimos y todo eso. Y eso es realmente muy importante. Y haciendo eso, hemos visto que podíamos hacer ligaciones y ver complementariedades entre conceptos. Por ejemplo, fue claro que había, por ejemplo, se podía hacer conexiones entre los diferentes enfoques semióticos que se habían utilizado, que eran utilizados por diferentes investigadores, pero cada uno tenía su fuerza y sus características propias. Pero se podía, por ejemplo, hacer ligaciones entre las construcciones de Raymond Duval en términos de registros semióticos y los colegas italianos que trabajaban, por ejemplo, más influenciadas por la semiótica de Peirce y teorías de la actividad. Y hemos todo eso, y también había en nuestro grupo, entre los equipos, había un equipo del London Knowledge Laboratory en London que trabajaba más con cosas de social semiotics. Eso era una visión semiótica también muy fuerte, pero diferente. Y era posible ver, analizando los datos precisamente, complementariedades entre estas diferentes aproximaciones teóricas. Vimos también que casi todos se referían más o menos a la idea, a la distinción entre artefacto e instrumento. Pero lo que vimos que cada uno había desarrollado una visión instrumental un poquito diferente. Y que los cuyo marco principal era, por ejemplo, el construccionismo, los colegas del equipo de Griega, tenían una visión instrumental que era muy diferente de los colegas franceses que trabajaban una visión instrumental más ligada a la teoría antropológica o a la teoría de las situaciones didácticas. Por ejemplo, en los colegas de inspiración construccionista eran colegas que daban mucha importancia a los procesos de instrumentalización y a la creatividad instrumental de los alumnos. Y eso era en línea, se podía entender porque eso era en línea con las ideas del construccionismo. Y por eso no desarrollamos los mismos artefactos y no construían las mismas situaciones, las mismas tareas. Con los colegas franceses, por ejemplo, dentro de la teoría antropológica de lo didáctico, había más importancia prestada a las coerciones institucionales, a las condiciones institucionales. Eso era algo diferente, pero se podía ver como complementado. Lo que fue más difícil de conciliar fue una visión del diseño didáctico inspirada por el construccionismo y una visión del diseño didáctico inspirada por la teoría de las situaciones didácticas, porque era claro que los niveles de control de las trayectorias de aprendizaje que se buscaba en las dos aproximaciones teóricas eran bastante conflictivas. Y los tipos de situaciones que se organizaba eran muy diferentes. Y lo experimentamos con un programa que había desarrollado los colegas griegos, un programa muy abierto donde se trabajaba algo que se parecía un poquito a Google Earth,
y con avionetas que se pilotaban encima de Grecia. Y en esto vimos muy bien que todo el diseño inspiraba una visión más construccionista de la aproximación a la tecnología, de las aportaciones de la tecnología, que la visión que teníamos más natural para nosotros. No sé si se entiende bien. No hay sonido. Ya. Siguen ellos, siguen y salen todavía. Y lo escuchamos. Pero si les interesa este problema, hay un número muy reciente de la revista Educational Studies in Mathematics, el número de marzo de este año, que ha sido dedicado enteramente, es un número especial dedicado al proyecto REMAT, y en los meses este año va también a salir un libro publicado por Springer, donde vamos a que es asociado a todo un trabajo que hemos hecho de networking de marcos teóricos entre colegas de España, de Israel, de Italia, de Alemania y de Francia, y trabajamos partiendo con un mismo trabajo de video que había sido realizado en una clase en Italia con tecnología para introducir funciones exponenciales con alumnos de grado 10. Y hemos trabajado muchos años y el libro que resulta de este trabajo va a ser publicado por Springer en los próximos meses y da una idea mucho más detallada de lo que puede ser este tipo de trabajo de networking con tecnología, pero de modo más general, y cómo se puede organizar y cómo puede progresar poco a poco. Pero es una pregunta muy, muy importante para mí. Cuando era presidente del ICMIC, y que la gente, no solo la gente de la comunidad matemática, de educadores en matemática, pero de didactas, pero la gente interesada en educación quiere saber qué conocen, cuál es el estado de conocimiento en este problema, en este tema. Si tenemos tantos discursos tan diferentes, es muy difícil hacer entender lo que conocemos, las limitaciones de lo que conocemos, y compartir con personas que no hacen parte de nuestras comunidades. Por eso me parece que es un trabajo muy, muy necesario para la comunidad, pero un trabajo bastante difícil que hacer. Doctora, muchísimas gracias por sus respuestas. La primera parte del seminario, de este diálogo, pues ya termina. Hay una segunda parte, como es tradicional en el seminario, donde le damos la palabra a las diferentes sedes que en este momento están conectadas. En este momento tenemos 3 sedes: la sede de Campeche, de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas y del Tecnológico de Monterrey. Entonces vamos a pasar la voz a nuestros colegas de Campeche. Sí, buenos días. Agradecerle primero que nada a la doctora Michelle su experiencia, sus conocimientos sobre el tema. A mí me gustaría a lo mejor no plantear una pregunta tan complicada, pero sí es importante que ella nos pudiera comentar, bueno, qué opina al respecto. Ella en algún momento menciona la importancia de utilizar la tecnología.
Entonces, la pregunta sería, en su experiencia, ella ha identificado por qué el docente no valora y no identifica los niveles de uso, por ejemplo, que tienen los recursos tecnológicos y muy específicamente en el área de matemáticas. En la actualidad, por ejemplo, es importante identificar en ese top 10 de recursos tecnológicos, tenemos 100 de ellos y bueno, pues vemos que no son aprovechados por los maestros. Entonces sí me gustaría que ella nos comentara en relación a esto, qué ha encontrado en su experiencia que pueda sernos de utilidad para tomarlo en cuenta. Perdón, no la escucho, doctora. Mencionando que pues identifica ciertas problemáticas en los colegas y en los profesores donde no se reconocen los niveles de uso de las tecnologías. Entonces quisiera conocer un poco su visión. ¿Es correcto? ¿Qué quiere decir con niveles de uso? Más precisamente, ¿qué quiere decir con niveles de uso? Campeche, la doctora quiere de pronto que le amplíes un poco la pregunta en términos de qué quiere decir con niveles de uso. Bien, lo que yo quiero establecer como niveles de uso es la posibilidad, por ejemplo, que tenemos como usuarios de poder estar en contacto con los recursos tecnológicos desde la perspectiva de las habilidades que tenemos cada uno de nosotros. En el caso de los docentes, pues debe de haber específicas habilidades con las cuales ellos puedan incorporar esa tecnología a la parte de su labor docente. ¿Sí me escucharon, perdón? Y se ve muy bien que antes de hay unos niveles donde la tecnología la podemos utilizar para preparar nuestro trabajo y para buscar recursos, pero que todo esto necesita un trabajo muy importante. Y por ejemplo, con la idea de génesis documentacional, es la idea que los docentes no van a tomar solo un recurso como deben de incorporarlo a su práctica, deben de transformarlo, adaptarlo. Es la idea que hay la misma distinción entre un artefacto y un instrumento y entre un recurso que encontramos o que uno nos da y lo que el documento, los que trabajan en esta línea hablan del documento y hace una distinción un poquito paralela entre artefacto e instrumento y de otro lado recurso y documento. Y necesitamos mejor conocer lo que pasa, este trabajo que se pide al profesor para transformar recursos en documentos que van a servirle, que van a ser eficaces para él. Y es una línea de investigación que es bastante reciente porque todo este trabajo de elaboración de los recursos por el profesor mismo ha sido también subestimado. Y también impacta la visión que tenemos hoy de qué es un recurso útil para un profesor, que se debe poner en un recurso que puede ser útil para un profesor, porque le permite este trabajo de adaptación, pero un trabajo de adaptación que respecta el interés del recurso y que respecte su potencia para el aprendizaje, para la enseñanza. Y eso es algo
es un punto, un tema en que necesitamos más y más investigación. Ha sido un punto un poquito ciego de la investigación hasta ahora. Y observamos hemos tenido, por ejemplo, en Francia en los últimos años un trabajo bastante largo sobre varios años investigando la evolución de las prácticas de jóvenes profesores entrando en la carrera y cómo utilizan la tecnología. Y se ve que se puede ver también diferencias en el uso y colegas como Mahmoud Blanchard y Fabrice Van der Broek, dos de mis colegas, ahora discutan y explican, tratan de entender la evolución de los profesores y distinguen no solo los diferentes usos privado-público, pero también dentro del salón de clase para una sesión distinguen entre diferentes niveles o también distinguen entre niveles macrodidáctico, mesodidáctico y microdidáctico. Microdidáctico es el nivel de las rutinas, las cosas que se hacen no se piensan necesariamente. El nivel mesodidáctico es un nivel local de la situación. El nivel macrodidáctico es el nivel de las anticipaciones, de las preparaciones. Y sus trabajos muestran que cuando alguien, un docente, empieza a utilizar tecnología, es claro que no ha desarrollado rutinas propias para el uso de la tecnología y no ha desarrollado tampoco anticipaciones, una visión de los efectos posibles, de las decisiones a un alto nivel que debe tomar. Por eso se produce una sobrecarga de trabajo al nivel mesodidáctico, al nivel local. Y eso hace que esta integración de la tecnología, una integración eficaz, se vuelve difícil. Y si el docente no es acompañada, puede inducir un rechazo de la tecnología o usos poco eficientes. Si hay un acompañamiento, una formación sustancial y apropiada, se ve que poco a poco se reconstruyen rutinas, se posibilidad de anticipación, de previsión y que se reorganizan las relaciones de trabajo entre los tres niveles. Y están explicando de este modo diferentes niveles de uso y cómo hacer evolucionar y cómo ayudar a los docentes para tener una tecnología más eficaz y apoyarlos. Esto también son investigaciones bastante nuevas. Hay también investigaciones que están trabajando sobre los incidentes que ocurren en clases con tecnología y tratar de ver también en formaciones cómo se pueden explotar esto. Y si se piensa en los docentes, hay un libro reciente que ha salido, publicado por Springer, también, que se llama The Mathematics Teacher in the Digital Era, que es coeditado por Alison Quark-Winson, Ornella Robotti, Natalie Sinclair, que es un libro muy reciente que ha salido este año y que abarca investigaciones todas recientes con diferentes dimensiones, diferentes enfoques muy diversas, pero todas focalizadas en el profesor, en el docente y su trabajo con tecnología y cómo se puede desarrollar y apoyar. Pero es algo que nuestro conocimiento es mucho más limitado que en lo que concierne a los alumnos. Doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos entonces ahora a darle el turno a la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, también en México.
Sí, colegas de la Escuela de Superiores de Ciencias Biológicas, los escuchamos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Reyes, alumno del CECIT 7, Escuela de Nivel Superior del IPN. Bueno, durante mi estancia en el nivel medio superior logré percatar que en el uso de la tecnología en actividades de aprendizaje propias de matemática presentaba deficiencia. Desde su punto de vista, ¿qué características deben tener las actividades de aprendizaje que retomen el uso de tecnología para poder cumplir con ese propósito de enseñanza? Muchas gracias. Traducir las características. No entendí bien la pregunta porque hay un ruido. Si me pueden... Grosso modo, él preguntaba por las características que deben tener las situaciones o las estrategias de enseñanza para atender, digamos, a las necesidades que se tienen en el aula de clase. No se puede, es difícil